Metacognición. El arte de pensar sobre el pensamientos. La metacognición es una de las funciones cognitivas más complejas y fascinantes del ser humano. Se refiere a la capacidad de reflexionar sobre los propios procesos mentales, planificar cómo abordar una tarea, supervisar el propio desempeño, detectar errores y corregirlos, y evaluar la eficacia de las estrategias utilizadas. Dicho de otro modo, es pensar sobre cómo pensamos. En las últimas décadas, la metacognición ha sido estudiada de manera intensiva en psicología cognitiva, neurociencia y educación, pues constituye un factor central tanto en el aprendizaje profundo como en la inteligencia fluida, la creatividad y la autorregulación. Vamos a analizar ese tema. Las conclusiones al final del video podrían sorprenderte, así que quédate hasta el final. ¿Qué es la metacognición? El término fue introducido por John Flavel en los años 70, quien la definió como el conocimiento y control que tenemos sobre nuestros propios procesos cognitivos. Incluye dos grandes componentes: conocimiento metacognitivo, saber qué sabemos y qué no sabemos, conocer estrategias cognitivas y cuándo aplicarlas; regulación metacognitiva, la capacidad de planificar, supervisar y evaluar el uso de esas estrategias en tiempo real. Un ejemplo cotidiano: un estudiante que al leer un texto se da cuenta de que no entiende un párrafo, regresa a leerlo, toma notas y busca aclaraciones externas. Esa conciencia de la dificultad y la acción correctiva es metacognición en acción. Dimensiones de la metacognición. Los investigadores suelen distinguir tres fases en la regulación metacognitiva: planificación, anticipar la tarea, seleccionar estrategias, distribuir recursos, tiempo, atención, esfuerzo; monitoreo, observar el propio desempeño mientras se realiza la tarea, detectar vacíos o errores; evaluación, valorar los resultados obtenidos y ajustar estrategias para futuras ocasiones. Estas fases están estrechamente ligadas a la función ejecutiva y al desarrollo de la inteligencia fluida, pues requieren flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio. Bases neurocognitivas. Estudios recientes de neuroimagen muestran que la metacognición depende principalmente de la red frontoparietal. La corteza prefrontal dorsolateral participa en la planificación y supervisión. La corteza prefrontal anterior está relacionada con la reflexión sobre el propio estado mental. Las conexiones parietales ayudan en la integración de la información y la monitorización de errores. También se ha encontrado que la metacognición está parcialmente independizada de la inteligencia general. Una persona puede tener un alto CI, pero baja capacidad metacognitiva, y viceversa. Esto explica por qué el entrenamiento metacognitivo puede mejorar el aprendizaje incluso en personas con inteligencia promedio. Desarrollo evolutivo de la metacognición. La metacognición se desarrolla de manera progresiva desde la infancia. En los primeros años, los niños muestran una forma incipiente de conciencia cognitiva, como cuando reconocen que no recuerdan algo o piden ayuda para entender. Durante la adolescencia, con la maduración de la corteza prefrontal, esta capacidad se expande hacia niveles más abstractos y estratégicos: planificar proyectos, evaluar métodos de estudio, reflexionar sobre emociones ligadas al aprendizaje. Este desarrollo evolutivo evidencia que la metacognición no es innata ni estática, sino un proceso dinámico de construcción que puede ser estimulado en distintas etapas de la vida. Diferencia con conceptos cercanos. Aunque suele confundirse con otros términos, la metacognición se distingue claramente. A diferencia de las funciones ejecutivas, que se centran en la organización y el control conductual, la metacognición implica conciencia reflexiva sobre los propios procesos de pensamiento. Tampoco debe confundirse con la atención plena, que se orienta a la observación del presente sin juicio. La metacognición incluye, además, la capacidad de evaluar y modificar estrategias cognitivas.
Comprender estas diferencias permite usar el concepto con precisión y aprovecharlo de manera más efectiva en la práctica educativa y personal. Metacognición y aprendizaje. La metacognición es un predictor robusto del rendimiento académico y del aprendizaje autónomo. Quienes poseen habilidades metacognitivas saben identificar qué comprenden y qué no. Eligen mejor las estrategias de estudio, resúmenes, mapas conceptuales, autoexplicación. Son más capaces de transferir el conocimiento a nuevos contextos. Por eso, las pedagogías contemporáneas enfatizan la enseñanza de estrategias metacognitivas explícitas, como la autoexplicación, la evaluación de confianza en las respuestas o las rúbricas de autorreflexión. Dimensión emocional. La metacognición no se limita a lo cognitivo, también abarca la conciencia y regulación de las emociones durante el aprendizaje y la resolución de problemas. Por ejemplo, reconocer la frustración al no entender un tema y decidir realizar una pausa antes de continuar es un acto metacognitivo emocional. Esta dimensión es especialmente relevante en perfiles con alta sensibilidad emocional, ya que la capacidad de reflexionar sobre cómo los estados afectivos influyen en el pensamiento resulta decisiva para mantener la motivación, la persistencia y la resiliencia. Metacognición y neurodivergencias. La relación entre metacognición y neurodivergencias es compleja y reveladora. Cada perfil cognitivo aporta matices específicos a la manera en que una persona reflexiona sobre sus propios procesos mentales. Lejos de ser un déficit uniforme, la metacognición en contextos neurodivergentes muestra patrones singulares de fortalezas y desafíos que, al ser comprendidos, permiten diseñar estrategias de aprendizaje y autorregulación mucho más efectivas. En las personas con TDAH, la metacognición suele estar comprometida en los aspectos de monitoreo y regulación continua. Aunque cuentan con un pensamiento creativo y una gran inteligencia fluida, a menudo presentan dificultades para planificar, mantener el foco y ajustar estrategias cuando aparecen distracciones. Esto puede traducirse en problemas de organización, inicio y finalización de tareas o estimación inexacta del tiempo necesario. Sin embargo, entrenar de manera explícita estrategias metacognitivas de autorregulación, como el uso de recordatorios externos, preguntas de autoevaluación o rutinas estructuradas, ayuda a compensar estas dificultades y a fortalecer la capacidad de dirigir la atención y controlar los impulsos cognitivos. Autismo. En el autismo, la metacognición presenta un perfil particular. Los estudios muestran que la metacognición en dominios perceptivos y lógicos suele estar conservada o incluso destacada, lo que explica la precisión en tareas de detalle o razonamiento sistemático. En cambio, la metacognición social, reflexionar sobre los propios estados mentales y los de los demás, puede estar menos desarrollada, generando dificultades en la anticipación de reacciones sociales o en la interpretación de contextos interpersonales. Esto no implica ausencia de autoconciencia, sino un estilo de procesamiento diferente. Programas de entrenamiento metacognitivo emocional y social han demostrado mejorar la flexibilidad cognitiva, la autorregulación y la capacidad de autodefensa, self-advocacy, potenciando así la autonomía de las personas autistas en entornos educativos y laborales. Dislexia. En la dislexia, la dificultad principal no radica en la inteligencia fluida ni en la creatividad, sino en la conciencia metalingüística, un aspecto específico de la metacognición vinculado a la lectura y la escritura. Las personas con dislexia pueden tener más dificultad para detectar errores de decodificación o para identificar qué estrategias de lectura están usando. Sin embargo, desarrollan con frecuencia una metacognición compensatoria. Reflexionan sobre cómo organizar el aprendizaje, recurren a apoyos visuales, esquemas y estrategias narrativas. Este estilo estratégico, sumado a un pensamiento global y visual, convierte la metacognición en un recurso clave para transformar las dificultades lectoras en oportunidades de resiliencia y éxito académico. Altas capacidades. En las personas con altas capacidades, la metacognición suele aparecer de manera temprana y con gran sofisticación. Muchos muestran una notable autoconciencia cognitiva,
reflexionan sobre sus propios procesos de pensamiento y son capaces de ajustar sus estrategias con rapidez. Esta habilidad potencia tanto la inteligencia fluida como la cristalizada, facilitando aprendizajes autodirigidos y transferencias entre diferentes dominios. No obstante, este alto nivel de reflexión también puede derivar en hiperexigencia y autocrítica excesiva, especialmente en contextos que no reconocen ni valoran su potencial. Cultivar un equilibrio entre una metacognición exigente y la autocompasión es esencial para que la reflexión no se convierta en fuente de ansiedad, sino en un motor de crecimiento. Triple excepcionalidad, altas capacidades, autismo y TDAH. Cuando coinciden altas capacidades, autismo y TDAH, hablamos de una triple excepcionalidad que combina un potencial intelectual sobresaliente con estilos cognitivos muy distintos y con desafíos particulares de autorregulación. En estos casos, la metacognición se convierte en una herramienta imprescindible para integrar estas dimensiones en apariencia contradictorias. La alta capacidad ofrece una poderosa inteligencia fluida y cristalizada. El autismo aporta atención al detalle, pensamiento lógico y originalidad en la detección de patrones. El TDAH impulsa la creatividad divergente y la energía exploratoria. Sin embargo, juntos también pueden generar desajustes, hiperfocalización, impulsividad, rigidez o dispersión. La metacognición permite reconocer cuándo cada rasgo predomina, ajustar estrategias en función de la situación y transformar la complejidad en un perfil de resiliencia y genialidad aplicada. Conocer y entrenar la propia metacognición en esta triple excepcionalidad es clave para convertir la tensión entre fuerzas opuestas en un motor de innovación y crecimiento personal. Hipersensibilidades y sinestesias. En los casos de hipersensibilidades sensoriales o sinestesias, la metacognición adquiere un papel esencial en la autorregulación de la experiencia perceptiva. Reflexionar sobre cómo los estímulos externos afectan la concentración o el estado emocional permite diferenciar entre percepción y reacción y diseñar estrategias de manejo, desde elegir entornos adecuados hasta implementar rutinas de recuperación cognitiva. En la sinestesia, además, la metacognición fortalece la conciencia de los propios patrones multisensoriales, permitiendo aprovecharlos en la memoria, la creatividad y el arte. Así, la metacognición transforma lo que podría ser un factor de sobrecarga en una fuente de innovación y expresión singular. La importancia de conocer la metacognición en la neurodivergencia. Para una persona neurodivergente, comprender cómo funciona su propia metacognición es un paso clave hacia la autonomía y la autoaceptación. Saber cómo piensa, qué estrategias le resultan eficaces y cuáles generan bloqueo, le permite anticipar dificultades, crear entornos más favorables y transformar sus particularidades cognitivas en fortalezas aplicadas. Este conocimiento actúa como un mapa interno. Muestra no solo los caminos más fluidos para aprender y crear, sino también los atajos para regular emociones, manejar la atención y potenciar la creatividad. Conocer la propia metacognición no es simplemente reflexionar sobre el pensamiento, sino reconocer un estilo único de procesar el mundo y usarlo de manera consciente como palanca de crecimiento personal y profesional. Aplicaciones prácticas más allá de la educación. La metacognición no solo potencia el aprendizaje académico, también tiene aplicaciones clave en otros ámbitos de la vida. En la creatividad, permite evaluar la originalidad de las propias ideas y redirigir el pensamiento hacia caminos más innovadores. En la vida cotidiana, ayuda a gestionar el tiempo, anticipar consecuencias y tomar decisiones más conscientes. En los entornos laborales, fortalece el liderazgo, la resolución de problemas complejos y la colaboración, al fomentar la capacidad de escuchar, reflexionar y ajustar estrategias colectivas. Así, la metacognición se convierte en una herramienta transversal para el desarrollo humano integral. Perspectiva cultural y social. El desarrollo de la metacognición no ocurre en el vacío, sino en un contexto cultural y social que lo favorece o lo limita. Algunas culturas estimulan la autorreflexión, el cuestionamiento y la toma de decisiones autónomas,
lo que enriquece las habilidades metacognitivas. Otras priorizan la repetición, la obediencia o el aprendizaje memorístico, reduciendo los espacios para pensar sobre cómo se aprende. Reconocer estas diferencias permite comprender por qué los niveles de metacognición varían según los contextos educativos y sociales, y cómo fomentar una cultura que valore la reflexión crítica y estratégica. Otras neurodivergencias y salud mental. Además de las ya mencionadas, existen otras condiciones que impactan en la metacognición. En la discalculia, la dificultad para procesar números puede limitar la capacidad de evaluar estrategias de resolución matemática, requiriendo apoyos específicos de reflexión metacognitiva. En los trastornos de ansiedad o depresión, la metacognición puede volverse disfuncional. El exceso de autorreflexión deriva en rumiación, que bloquea la acción y amplifica el malestar. En estos casos, cultivar una metacognición equilibrada, centrada en estrategias de afrontamiento y no en juicios negativos, resulta fundamental para la recuperación y el bienestar. Metacognición e inteligencia fluida. La inteligencia fluida, la capacidad de resolver problemas nuevos, detectar patrones y pensar de manera flexible, depende en gran medida de la metacognición. Al supervisar y ajustar estrategias, la metacognición potencia el uso eficaz de la inteligencia fluida, evitando el estancamiento en caminos ineficaces y promoviendo la creatividad divergente. De hecho, investigaciones recientes sugieren que la genialidad o la resolución de problemas complejos surgen de la interacción entre altas capacidades cognitivas y un elevado control metacognitivo. Entrenamiento metacognitivo. La metacognición se puede entrenar de manera deliberada. Algunas estrategias efectivas son 6. Diarios reflexivos. Escribir cómo se ha aprendido algo, qué funcionó y qué no. Preguntas metacognitivas. ¿Qué sé sobre este tema? ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Qué haré si me bloqueo? Evaluación de confianza. Tras responder, valorar cuán seguros estamos de la respuesta. Modelado docente. Cuando un profesor verbaliza sus propios procesos metacognitivos, los alumnos aprenden a imitarlos. Retroalimentación diferida. No solo corregir el error, sino guiar a la reflexión sobre el proceso que condujo a él. Conclusión. La metacognición es una herramienta fundamental para el aprendizaje, la autorregulación y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. No es un lujo reservado a la educación formal, sino una competencia que todos podemos cultivar a lo largo de la vida. Para las personas con altas capacidades, la metacognición permite canalizar de manera más eficaz su inteligencia fluida y su creatividad. Para las personas con neurodivergencias, ofrece un marco de compensación y autonomía. Y para la humanidad en general, representa la posibilidad de una conciencia cognitiva ampliada que nos ayuda a aprender mejor, pensar mejor y, en última instancia, vivir mejor. Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchai. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchai hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.